estamos felices de invitarte a ver El Equilibrista en el Teatro Nescafé de las Artes. Llega el suceso teatral de Argentina con Mauricio Dayú, visto por más de 400.000 personas, una obra maravillosa donde a través de destacados personajes encarnados con poesía y humor se conectan con la nostalgia, los afectos y los sueños, invitándonos a crear y a soltar las amarras de lo cotidiano y redescubrir la capacidad de asombro que creíamos perdida. El Equilibrista, no te la pierdas. Las entradas están a la venta a través de ticketmaster.cl y sin recargo por servicio en boletería del Teatro Nescafé de las Artes, con un 20% de descuento para socios de la Comunidad de las Artes. Bueno, son las 8:48. Estamos haciendo, por supuesto, turno AM y tenemos una muy interesante conversación a continuación. ¿Veamos la cortina? ¿Ya la vimos? Sí, la vimos. Ya. Bueno, entonces comencemos, porque la condena por la denominada Operación Topógrafo confirmó que organismos del Estado utilizaron herramientas de inteligencia para intervenir ilegalmente las comunicaciones del periodista Mauricio Weibel mientras investigaba casos de corrupción en el ejército. El exministro de la Corte de Apelaciones, Juan Antonio Poblete, y el exdirector de inteligencia del ejército fueron condenados por autorizar y ejecutar el espionaje mediante antecedentes falsos en el primer fallo en Chile por este delito vinculado al uso indebido de facultades intrusivas de inteligencia. Y por eso en esta mañana, en esta conversación, en esta entrevista, conversamos con Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, sobre los límites, por supuesto, legítimos del secreto investigativo, el derecho de la sociedad a conocer hechos de interés público y las garantías institucionales necesarias para proteger a periodistas, fuentes y medios de comunicación. Bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Bien, muy buenos días, Geraldine, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Rodrigo, hoy en Chile se está discutiendo dos noticias que parecen completamente distintas, pero que quizás hablan del mismo problema, porque por un lado conocemos esta condena histórica por espionaje ilegal contra un periodista, y por otro el Congreso discute una ley que podría aumentar las sanciones por divulgar también antecedentes reservados de investigaciones. Y ya, yendo por la primera arista, siendo esta la primera condena en Chile por espionaje ilegal contra un periodista utilizando herramientas de inteligencia del Estado, ¿qué tan histórico es este fallo? Sin lugar a duda es muy histórico este fallo, Geraldine, porque la verdad es que cuando comienzan prácticas autoritarias en un país, una de las primeras cuestiones que se afecta es justamente el ejercicio del trabajo de periodistas, comunicadores sociales, los medios de comunicación. O sea, cuando hay en el poder personas que buscan afianzar un régimen autoritario, se busca callar a los medios de comunicación, a veces encarcelar periodistas, establecer leyes que impliquen censura para los medios de comunicación. Y en este caso, de lo que hablamos, es algo que ocurrió en Chile, no en Nicaragua, no en Venezuela, no en Rusia, no en países donde hay régimen autoritario o con práctica autoritaria muy afianzadas. Y para recordar a quienes nos escuchan, nos ven, qué es lo que ocurrió, es que en este caso lo que sucedió es que se destapó hace poco más de 10 años un escándalo de corrupción, el denominado Milico Gate, por la utilización de fondos de la Ley Reservada del Cobre por decenas de militares, incluido un excomandante en jefe del ejército, para enriquecimiento ilícito, para utilizarla en casino o usarla para otros fines personales. Y aquí el periodista Mauricio Weibel, junto a también personas militares que ayudaron a investigar y a denunciar lo que había ocurrido, destaparon este escándalo de corrupción que se supone, las cifras finales son de alrededor de 7.500 millones de pesos que se defraudaron al fisco. Y lo que ocurrió en este caso, que es muy grave, es que posteriormente que se destapó este escándalo de corrupción, se coludieron un juez de la República, un ministro de la Corte de Apelación, el señor Poblete, con el director de la DINE, de la Dirección de Inteligencia del Ejército, el señor Nasal, para poder hacer espionaje, escuchas telefónicas a el periodista Weibel, a Harvey, un ex capitán del ejército, y a otras personas. Y eso además, Geraldine, es tan grave o es más grave porque varios ministros de defensa
como el señor Espina, el señor Desbordes, el señor Waldo Procurica, fueron citados a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y apoyaron lo que había ocurrido, apoyaron esta operación de inteligencia para espiar a un periodista que había hecho la pega de destapar un escándalo de corrupción. Entonces, esta sentencia que en definitiva condena a este juez y a este exdirector de inteligencia del ejército es histórica, porque efectivamente muestra que la justicia puede jugar un papel finalmente en casos de espionaje que involucran la libertad de expresión y la labor de periodistas. Aquí Mauricio Weibel finalmente sigue investigando, pero no todos los periodistas tienen esa espalda. Entonces me gustaría preguntarte cuánto daño produce el solo hecho de saber que podrías estar bajo vigilancia mientras estás investigando. Produce mucho daño porque que existan espionaje de este tipo, prácticas como esta, lo que hace, lo que se ha estudiado que ocurre es que hay un efecto inhibidor para el resto del sistema, para los medios de comunicación, para periodistas que quieren documentar abusos, violaciones a los derechos humanos, investigar casos de corrupción. O sea, lo que ocurre con hechos como estos es que se silencian los abusos, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos. ¿Tenemos garantías suficientes para saber que esto no sucedió quizás con otros periodistas, dirigentes sociales, defensores de derechos humanos, como comentabas? No tenemos garantías suficientes. Sabemos que en general en el mundo hay una situación bien problemática respecto de la libertad de expresión y ataques a periodistas y comunicadores sociales. En más de la mitad del mundo hay una situación grave o muy difícil para el ejercicio de la libertad de prensa. Hay periodistas encarcelados, censurados, y la verdad, este caso se ha podido conocer gracias a la investigación, como tú bien has dicho, de Mauricio Weibel, pero podrían haber otros casos como esto. Por eso es tan importante que haya una sentencia que diga que esto no puede quedar en la impunidad, que estas dos personas estuvieron en la cárcel más de 2 años y ahora tienen una sentencia que además los inhabilita para el ejercicio de derechos políticos de por vida. Ahora bien, Geraldine, tú dijiste que paralelamente mientras ocurre esto, hay una tramitación en el Congreso, en el Senado. Ley Mordaza, sí. Así es, una ley que se ha denominado Ley Mordaza 2.0. Y explícanos un poco qué es. Sí, porque se denomina de partida 2.0 porque hace exactamente 10 años hubo una iniciativa similar. En el contexto, además de también la revelación de casos de corrupción, Soquimich, Penta, un grupo de parlamentarios no pensó nada mejor que poder sancionar penalmente la divulgación de información que se había podido tener a través de expedientes judiciales, aun cuando eso hubiera permitido conocer casos de corrupción. Ahora, prácticamente 10 años después, el año pasado, un grupo de senadores bastante transversales, 5 senadores presentaron una moción parlamentaria que se supone tiene una finalidad que es legítima. ¿Cuál es la finalidad que dice el proyecto? Poder, establecer que no hayan filtraciones, y eso ayudaría a la eficacia de las investigaciones penales, también a poder resguardar la presunción de inocencia, pero el problema importante es que este proyecto también establece no solo sanciones para funcionarios públicos que vulneran su deber de mantener el secreto, la reserva de las investigaciones, sean del Ministerio Público o de órganos auxiliares como la Policía de Investigaciones, sino que también a quienes divulguen información aunque no sean funcionarios públicos, como periodistas, o como el caso, por ejemplo, de Mauricio Weibel. Si la ley Mordaza 2.0 se aprobara en el Congreso, el señor Mauricio Weibel podría estar en la cárcel eventualmente por 5 años y tener una multa de 40 millones de pesos. Por eso es tan importante que se sepa y que los medios de comunicación también independientes como los de ustedes puedan hablar, abordar de esto y que de alguna forma se insta al Senado a no continuar con la tramitación de este proyecto de ley. Ahora, es interesante porque lo que también no podría indicar es que durante los procesos judiciales muchas veces se puede entorpecer con cierto manejo de información a la luz pública o influir sobre su resultado
si algunos datos se exhiben en público. Entonces, es complicado, estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando, pero también está el otro lado, ¿no? ¿Cómo podemos administrar para que tener una ley que sea justa con el periodismo, pero también con la opinión pública? Yo estoy de acuerdo, Nicolás. Efectivamente, por eso decía que la finalidad del proyecto de ley es legítima. Eh, digamos, esto de que no hayan filtraciones y que por lo tanto los funcionarios del Ministerio Público, de la Policía de Investigaciones tengan un deber reforzado, es algo que, por supuesto, puede ser positivo en una sociedad democrática. Hay que, eso sí, resguardar lo que ocurre con los periodistas y con el destape de casos de corrupción. Pueden haber distintas fórmulas finalmente en el debate legislativo. A lo mejor en la tramitación de este proyecto de ley se reformula y se cambia tan significativamente que puede eventualmente haber un proyecto de ley que pueda ser positivo en el sentido que planteas tú. El problema actual es que llega a criminalizar de tal forma Claro. a los periodistas que se puede tener ese efecto inhibidor del que hablábamos anteriormente y silenciar casos de grave violación a los derechos humanos o no se pueda destapar corrupción como la que ocurrió no solo hace 10 años, sino también en el último Claro. tiempo, por ejemplo, en el Poder Judicial. Claro, Ujú. no hubiésemos conocido casos como Penta, Cabal, Audios, Milico Gate Todo incluso. eso. Entonces, hay algo que me entra la duda respecto a esto. Finalmente, aunque un periodista sea absuelto, ¿el proceso judicial ya podría considerarse en una forma de castigo quizás? Efectivamente, es lo que conversábamos anteriormente. Mauricio Weibel tuvo la valentía de llevar esto adelante. Hay que recordar que igualmente él fue víctima de espionaje, pero el que ocurran este tipo de cosas, el que ocurra un espionaje hacia periodistas, el que se establezca una ley que pueda criminalizar, penalizar conductas de periodistas, de medios de comunicación, de comunicadores sociales por ejercer una labor de interés público, puede tener un efecto inhibidor en el ejercicio de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y por lo tanto debilitar en definitiva nuestra democracia. Amnistía Internacional, al estar observando muchos países, ¿cómo tú podrías definir cómo empiezan normalmente estos procesos de debilitamiento de la libertad de prensa? Bueno, la verdad es que empiezan con iniciativas de este tipo, cuando después los regímenes que tienen práctica autoritaria van avanzando, adoptan otro tipo de medidas, como leyes que derechamente censuran a los medios de comunicación, se encarcela a periodistas, como ha sucedido en los últimos años en Guatemala, se lo ataca con agresiones, se asesinan, como sucede muchas veces en México. Entonces, la verdad que Chile no está en la situación respecto del ejercicio de la libertad de expresión y las garantías que tienen los periodistas y los medios de comunicación de la mayoría de los países de América Latina. Claro, porque nadie presenta un proyecto diciendo vamos a censurar a los Así- periodistas, sino más bien se habla generalmente de seguridad nacional, de la protección de datos, fake news. Así es, pero lo llamativo además, Geraldine, es que este tipo de proyectos de ley se presentan siempre cuando se destapan casos graves de corrupción. O sea, ocurrió hace 10 años cuando se dio a conocer los casos Penta, Sokimich. Y ahora, el año pasado, se presenta cuando se conoce el caso Audio y una serie de otros casos graves de corrupción en el Poder Judicial. Y efectivamente, no se dice queremos censurar a los periodistas, a los medios de comunicación. Se dice queremos resguardar el eficaz desarrollo de las investigaciones judiciales y del Ministerio Público. Por supuesto que la finalidad que se dice otra, y en general sucede cuando también comienzan prácticas autoritarias. Ujú. Para ir cerrando, ¿qué hitos le están llamando la atención a Amnistía Internacional hoy sobre el debate público? ¿Qué temas en Chile están despertando la alerta de esta organización? Son varias cosas, Nicolás. Estamos a poco más de 4 meses de iniciado el gobierno del presidente Kast y la verdad es que es un gobierno que señaló en su programa y durante la campaña que se iba a centrar en crecimiento económico, control de la inmigración y temas vinculados a la seguridad ciudadana, la prevención de la delincuencia. Pero sin embargo hemos visto que ha habido una agenda también distinta y que nos preocupa mucho desde una perspectiva de derechos humanos. El 12 de marzo, un día después de asumir el presidente Kast,
el presidente Kast en varios medios de comunicación señaló que sí se iba a avanzar en indultos en caso de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el estallido. Casos de homicidios, tortura, golpiza, violencia sexual, lesiones oculares. Entonces, nos preocupan las medidas dirigidas a la impunidad respecto a violaciones de derechos humanos en el estallido o durante la dictadura. También nos preocupa, por cierto, sin lugar a duda, iniciativas como el denominado proyecto de registro de vándalos e incivilidades. Un proyecto que busca poner en un registro más de 30 conductas muy disímiles, desde organizar juegos de azar sin autorización, a matar a un fiscal y un carabinero, y con sanciones como pueden ser también, entre otras, la pérdida de la gratuidad universitaria o de la PGU. Entonces, es un proyecto que creemos que está muy mal hecho y que tiene consecuencias muy problemáticas desde una perspectiva de derechos humanos. Y lo otro, no puedo dejar de decirlo, Nicolás, Geraldine, lo que hemos podido observar en las últimas 2 semanas, este denominado proyecto Escucha Tu su corazón. corazón. A su corazón. Su corazón, el del feto. La verdad es que se presenta como un proyecto formalmente que busca entregar información a la mujer que quiere realizarse un aborto por estar dentro de las 3 causales del proyecto de despenalización del aborto. Pero la verdad es que busca otra cosa, busca influir en esa mujer o niña, porque recordemos que en más del 80% de los casos que las niñas y adolescentes se hacen un aborto es en caso de violación. Entonces, estos diputados y diputadas lo que pretenden es que, por ejemplo, una niña de 12 años que ha sido víctima de violación, por ejemplo, por alguien de su familia, para poder abortar, tenga que escuchar el latido del feto. Una mujer que ya sabe que hay un feto en su vientre, tenga que escucharlo porque si no, el Estado le va a impedir abortar. Claro que en este caso es distinto porque tú propones una situación hipotética donde es una niña, donde todavía está comprendiendo cómo es enfrentar su propio cuerpo, qué es lo que está enfrentando con los cambios, el embarazo también que tiene que llevar adelante. Es sumamente complicado. Así es, a nuestro juicio es un proyecto que es absolutamente revictimizante de las mujeres, para las mujeres. No retrotrae a antes de la ley de despenalización del aborto en 3 causales, cuando la mujer no se consideraba sujeto de derecho. Después de esa ley, el 2017, el Tribunal Constitucional tuvo que decir algo que puede parecernos obvio. El Tribunal Constitucional señaló en 2017: la mujer es sujeto de derecho. La mujer en el lenguaje de la Constitución es persona humana. Algo que es obvio, pero que la Constitución tuvo que decirlo porque en las décadas anteriores no estaba tan claro, parece, para el Tribunal Constitucional, para el legislador. El 2017 lo dice que la mujer tiene el derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la salud. Y producto de eso es que se dice la mujer, si bien se puede proteger al feto, la mujer no puede quedar abandonada, no puede exigirse que tenga o continúe un embarazo cuando es producto de una violación o cuando puede llevar como riesgo su muerte. Y este proyecto de ley nos retrotrae y quiere sin lugar a duda cambiar la lógica que está dentro de ese fallo del Tribunal Constitucional. Rodrigo Busto, director ejecutivo de Amnistía Internacional, hoy en turno para hablar de los límites del secreto investigativo, el derecho de la sociedad a conocer hechos de interés público y las garantías institucionales necesarias para proteger a periodistas, fuentes y medios de comunicación, además de todos los temas de la actualidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás y Geraldine.